Esta es una charla que nace del corazón, se los tengo que decir de verdad. La tengo muy presente, la he dado muchas veces, pero esta charla en particular la organicé para este simposio. Hay una mezcla, había tantas fotos, yo no sabía ni qué poner ni qué no poner, pero hice algo muy interesante, un poquito de todo, y yo creo que va a ser algo que les va a enseñar mucho. Quiero empezar la charla con un video que fue una propaganda para atraer a la gente y enseñarle a la gente qué es la hidrocefalia con presión normal. Este es un paciente que tuvo hidrocefalia con presión normal, lo trataron y lo curaron, y él está explicando qué es la enfermedad. Cada vez que oigo este video yo me motivo y recuerdo mucho a mi padre porque yo viví muchas películas desde muy pequeño de pacientes igual a este. Pónganle mucha atención, dura solo un minuto. I'm Bob Fowler, but this was me a couple of years ago. As you can see, I wasn't well, could hardly walk, could barely make it to the bathroom in time, kept forgetting things. There was talk of Alzheimer's or Parkinson's, but what I really had was a neurological condition known as NPH, normal pressure hydrocephalus. Then I found out that NPH can be treated. About 1 in 200 people over the age of 55 has NPH. If you think you may have NPH, ask your doctor about a CT scan or an MRI, or call 1-888-LIFE-NPH to learn more about treatment options from Codman, a Johnson & Johnson company. That was me then. I was treated, and this is me now. Don't lose your life to NPH. Call 1-888-LIFE-NPH. ¿Se dieron cuenta ustedes que es un paciente con hidrocefalia antes de ser derivado y habían dicho que tenía Parkinson, Alzheimer y en realidad lo que tenía era hidrocefalia con presión normal? Se hace el diagnóstico, se deriva y él mismo está contando su historia de mire cómo estaba yo y mire cómo estoy ahora. Quiero empezar esa charla con ese video porque esta es una enfermedad que es conocida y a su vez es muy desconocida. Y podemos de verdad, cuando uno hace el diagnóstico, ayudar a muchísimas personas. Quiero decirles un solo detalle. Nosotros aquí en nuestro centro de hidrocefalia, el 38% de las personas que nos han consultado venían con un diagnóstico que no tenía ninguna esperanza, o de Alzheimer, o de una enfermedad demencial gravísima, y los hemos podido ayudar. Hay 38% de pacientes que trajimos del olvido y los pudimos ayudar. Esta es una foto de historia. Como voy a hablar algo de la hidrocefalia con presión normal, pues yo tengo que hablarles de historia. Son fotos antiguas que las tengo, las quiero compartir con ustedes. Este es el doctor Salomón Hakim en Boston en los años 50. Hizo neurocirugía y a su vez hizo neuropatología. Ahí está en el laboratorio de patología del Massachusetts General Hospital con una placa de histología. Fue una persona que se interesó desde muy joven a las ciencias básicas, y todo eso nos lo fue inculcando a nosotros desde que éramos muy pequeños. Es algo que uno aprendió sin darse cuenta que se lo estaban enseñando. Esta es una foto histórica, porque si ustedes ven ahí a la derecha está el doctor Salomón Hakim, a la izquierda de la pantalla está el doctor Adams y en la mitad el doctor Yakovlev, un neuropatólogo en Boston. El síndrome de hidrocefalia con presión normal fue descrito por el doctor Salomón Hakim y el doctor Adams quedó como coautor. Cuando mi papá le dijo al doctor Adams que revisara el artículo, y lo único de revisión y cambio que le hizo fue que él puso primero Hakim, puso primero Adams antes que Hakim. Mi papá le dijo, ¿pero por qué? Digo, porque es que en Estados Unidos se publica en orden alfabético. El doctor Adams se dio cuenta de la importancia del artículo que se quiso poner de primeras. De verdad, eso lo cuento como historia, pero finalmente el mundo y mi papá demostró cómo eran las cosas y quedó como un Hakim Adams o Hakim. Pero es muy importante, todos los que hemos tenido que ver con neurocirugía y neurología ya varios años, el doctor Adams fue una persona muy importante en la neurología en el mundo y todos se acuerdan del libro de Adams y Víctor, que todos lo estudiamos y todos lo revisamos. Yo creo que estas fotos, algunas las mostró ya Daniel Jaramillo, pero para mí es muy importante contarles detallitos. Mi papá en
en una reunión de la casa cuando éramos muy chiquitos, en la primera comunión de mi hermano, cogió una bomba de caucho a inflarla y se dio cuenta que cuando la empezaba a inflar era dura y una vez la bomba se agrandaba, era muy suave. Y eso es lo mismo que ocurre en la hidrocefalia con presión normal. Si ustedes ven esa bomba conectada a un manómetro, cuando está pequeña, sin inflarse, tiene una presión, pero fíjense que cuando la bomba se agranda, sigue con la misma presión. Eso mismo ocurre en la hidrocefalia con presión normal. Al comienzo y al final, la presión es normal con unos ventrículos grandes. Ustedes ahí van viendo cómo va cambiando, cómo empieza a subir la presión cuando está inflando la bomba. Y luego, a medida que la bomba se agranda, miren qué pasa con la presión. La presión vuelve y baja. Eso mismo ocurre en el cerebro. Aquí están todas las gráficas. Y aquí podemos ver esta diapositiva donde vemos unos ventrículos normales con una presión de 120 milímetros de agua y al lado unos ventrículos grandes con la misma presión. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a presión por unidad de área. Aquí les hago una comparación. ¿Qué tiene más presión? ¿La llanta de una bicicleta de carreras, una bicicleta de ruta, o la llanta de un tractor? Como no tengo personas que me puedan contestar aquí en el auditorio, porque desgraciadamente estamos virtual, les voy a dar la respuesta. La llanta de la bicicleta, que es muy chiquita, tiene 120 libras, mientras que la llanta del tractor tiene solamente 8 libras, porque es muchísimo más el área del tractor, necesita menos presión. Eso mismo ocurre en el cerebro. Otra similitud, una mujer que pesa 50 kilos, que usa tacones, como ustedes conocen los tacones puntudos, o un hombre que pesa 80 kilos y usa los tacones grandes, entra a un sitio de madera, un piso de madera, ¿quién le abre hueco al piso? ¿La mujer de 50 kilos o el hombre de 80 kilos? La respuesta es la mujer de 50 kilos, porque los 50 kilos están representados en un área muy pequeña, que es la punta del tacón. Eso mismo ocurre en el cerebro. Es una forma como sencilla de explicar la hidrocefalia con presión normal. La hemodinamia, la física, eso es mucho más compleja, pero no podemos quedarnos en eso, pero que con que ustedes queden con esa idea, van a entender por qué ocurre esto. Aquí está la misma foto, explica lo mismo, la misma presión, uno con ventrículos normales y uno con ventrículos grandes. En esa época, en los años 60, ¿cómo podía usted entender que unos ventrículos eran grandes y usted le hacía una punción lumbar y la presión era normal? Conclusión, había perdido tejido y por eso se habían agrandado los ventrículos, o sea, lo que hoy en día se llama atrofia o cambios relacionados con la edad, en fin. Pero entonces usted hace una punción lumbar y lo ve grande, llegaba a esa conclusión. Pero ya cuando se estudió y se describe el síndrome, ahí se aplica la física, la depresión es igual a fuerza por unidad de área, por eso ocurre lo que ocurre. Y poco a poco se fue tratando, cómo se trataba, haciendo una punción lumbar y los pacientes mejoraban. Lo interesante de todo era mostrar cuál era la clínica que presentaban estos pacientes. ¿Cómo se hacía el diagnóstico en esa época? Hoy en día es muy sencillo porque en cada esquina hay un escanógrafo o una resonancia magnética, pero en esa época era o con una arteriografía y se veía la arteria cerebral anterior, rocallosa marginal y las pericallosas elevadas, como ustedes ven en estas son fotos originales de la tesis del año 64 y de los artículos publicados que ahorita se los voy a mostrar. O una neumoencefalografía que se ponía aire, se reemplazaba el líquido y ustedes ven ahí los ventrículos cerebrales grandes. Esa es la forma de hacer el diagnóstico cuando usted tenía la clínica, que hoy en día es igual, la clínica siempre va a ser de primeras. Hacemos la clínica, hacemos una impresión diagnóstica hipotética, la confirmamos por medio de los estudios radiológicos. Esta foto, pensé si la ponía o no, porque las personas que me conocen pues entenderán la foto, pero muchos de aquí que están ustedes viendo tal vez no la entienden, pero pues la llevo en el corazón porque ese soy yo cuando era yo pequeñito y ese era mi papá. En el segundo piso de mi casa era un laboratorio, allá era donde nosotros jugábamos en realidad y desde muy pequeño, la pongo porque desde muy pequeño tuve contacto con todo lo que era válvulas, hidrocefalia. Y esta mañana, cuando estábamos rebasando la charla, estaba yo con María Paula y me dijo ella, es como el que aprende a esquiar desde los 8 años, son unos esquiadores buenísimos. Y me quedó sonando porque es bonito hacer una similitud. Yo no me di cuenta que estaba aprendiendo qué era hidrocefalia ni cómo funcionaba una válvula, pero ahora que estoy expuesto al tema, me doy cuenta que pues sé bastante porque lo aprendí sin darme cuenta.
Y todo empezó desde muy chiquito. Yo acompañaba a mi papá a ver cómo hacía las válvulas, filmaban los pacientes y fui aprendiendo esto. Por eso es lo que yo quiero transmitirles, porque si no se los transmito a ustedes, ¿a quién más se los voy a transmitir? Mi papá me lo transmitió, yo lo quiero transmitir lo poquito que sé. Este video es del año 64, cuando fueron los primeros casos, como se describe el síndrome. Tengo muchos, pero pues solo pusimos uno. Está la foto, no voy a poner a... Lo que les quería mostrar era la marcha magnética. Este paciente camina con pasos como si fueran los zapatos de metal y el piso de imán. Le cuesta trabajo levantar los pies del piso. Y los giros los hace en un solo miembro inferior, que nosotros los decimos giros en compás. Eso es lo más importante de la hidrocefalia con presión normal, aunque acuérdense que son tres, la clínica son tres síntomas. El paciente se queda dificultad para la marcha, incontinencia y compromiso en la esfera mental, o sea, una demencia. Pero la marcha es lo más importante. Todos los pacientes empiezan con trastornos en la marcha y es una marcha magnética, patognomónica prácticamente esta enfermedad. Hay algunos pacientes con canal cervical estrecho que pueden tener esta marcha, pero es raro. Entonces la marcha, si ustedes ven un paciente caminando, ahorita lo van a ver en videos actuales, pegado al piso y con dificultad para girar, eso es una hidrocefalia con presión normal hasta que no se demuestre lo contrario. Y a su vez le hacen el estudio y ven que los ventrículos están grandes, y además incontinencia y problemas de demencia. Esto es lo más importante para mí. Y este es el lema de nuestra clínica de hidrocefalia. Rescatar del olvido a unos cuantos pacientes que teniendo este síndrome han sido catalogados en la categoría sin esperanza. Ahorita van a ver, así empieza la tesis del doctor Salomón Hakim, y cuando dice esas palabras, de verdad, si uno rescata del olvido a tantos pacientes que están sin esperanza, y no solo eso, sino también nosotros estamos dándonos cuenta, el cuidador de un paciente de estos es una persona que está muy comprometida, tiene que llevar al paciente, cambiarle los pañales, levantarlo para que no se... En fin, ustedes ya se imaginan lo que es esto. Entonces también a rescatar del olvido a los pacientes, nosotros estamos también ayudando a los familiares. Que logramos nosotros, como se hizo en la introducción, nos sentimos muy orgullosos, una clínica de hidrocefalia con presión normal avalada por la Joint Commission International, y somos los únicos que la tenemos hasta ahora. Para ustedes poder tener este certificado, el hospital tiene que ser avalado por la Joint Commission. ¿Qué es la Joint Commission? Se los voy a leer en inglés porque es muy interesante las poquitas palabras, pero dicen mucho. Joint Commission International is the world's leader in healthcare accreditation and the author and evaluator of the most rigorous standards in quality and patient safety. Entonces, lograr tener un centro de hidrocefalia con presión normal y un hospital aprobado por la Joint Commission es un orgullo, es mucho trabajo, pero se logra. Nos están controlando, nos aprobaron la primera vez en el 2017, a los 3 años, 2020, tuvimos que hacer mucho trabajo también riguroso y nos volvieron a reaprobar hasta el 2023. Entonces, ya entrando un poquitico más en la historia y repasando, en el 64 se describe por primera vez la hidrocefalia con presión normal, o sea, la hidrocefalia sin aumento anormal de la presión intracraniana. Se describe la tríada sintomatológica y diseño del sistema de derivación de líquido, ventrículo atrial. Y de esta charla también queremos, de este simposio, ¿por qué atrial y no peritoneal? Con una válvula unidireccional regulada por presión. Y en el 65 se hicieron las primeras publicaciones en el Journal de Neurological Science y en el New England Journal of Medicine. Esa foto, aquí está el doctor Salomón Hakim en el laboratorio, segundo piso de mi casa. Yo que, como les dije, crecimos ahí. Esta foto ya tiene sus años, como yo creo que, bueno, ya unos cuantos añitos. Y abajo, ustedes se dan cuenta cómo se hacía el diagnóstico antes. El aumento de los ventrículos en la neumoencefalografía. Ahí está el artículo original del año 65 y vuelvo y les repito,
Llamar la atención sobre la importancia de reconocer esta condición por la oportunidad de poder rescatar del olvido por lo menos a unos cuantos pacientes que teniendo este síndrome no reconocido antes han sido colocados en la categoría sin esperanza de encefalopatía postraumática arteriosclerótica degenerativa y en especial demencia de Alzheimer. Un error ya había sido cometido varias veces por nosotros y muy probablemente por otros médicos, neurólogos y neurocirujanos. Así empieza la tesis, pero ese párrafo dice mucho. La epidemiología, la voy a decir rápido porque probablemente en las charlas que siguen se va a hablar un poquito de eso. En Estados Unidos, la prevalencia mayores de 65 años, el 0.5 de los pacientes tienen hidrocefalia con presión normal. De los 70 a los 79 años, el 0.2 y de los 80 años, el 5.9 pueden tener hidrocefalia con presión normal. Aquí simplemente les pongo que en Colombia, por la población que hay 5 millones mayores de 65 años, o sea que hay 25,000 personas con hidrocefalia con presión normal. Y en Egipto, puse Egipto porque si hay alguien de Egipto conectado, hay 5.400.000 personas mayores de 65 años, o sea que hay 27,000 personas que tienen hidrocefalia con presión normal. Eso es muy importante. Generalmente, esta es una enfermedad que se confunde con Alzheimer y con Parkinson, pero la hidrocefalia con presión normal es una enfermedad reversible que se puede tratar. En Estados Unidos se calcula que hay 700,000 personas que tienen hidrocefalia con presión normal, pero solamente 18,000 han sido tratadas. Y de estos pacientes, por lo menos el 80% mejoran sus síntomas. O sea, podemos ayudar a estas personas. Este es el momento de decirles que hay pacientes que pueden tener Alzheimer, pero se les acabalga una hidrocefalia, o sea, pueden tener los dos diagnósticos. Entonces, por eso es muy importante lo que hacemos nosotros en la clínica de hidrocefalia, la valoración por neuropsicología. En neuropsicología nos pueden decir, este paciente tiene una demencia, pero tiene una demencia típica de la hidrocefalia con presión normal o tiene una demencia tipo Alzheimer. ¿Por qué lo estamos incluyendo? Porque tiene ventrículos grandes y tiene alteración en la marcha, una marcha patognomónica, que es una marcha magnética como se las describí. El Alzheimer no da trastornos en la marcha, da trastornos en la marcha al final de la enfermedad. Esa es la diferencia. Céntrense en el trastorno de la marcha. Si un paciente les llega a ustedes que tiene Alzheimer y llega en una silla de ruedas, usted le hacen un estudio, ven ventrículos grandes, les preguntan a la familia cómo empezó esto y les dicen, no, él empezó caminando mal, ese paciente tiene una hidrocefalia con presión normal. Aquí vuelvo y ya esto se los expliqué, pero repásenlo y acuérdense de esta foto. Entonces, hay trastornos en la marcha, trastornos cognitivos y problemas de esfínteres. Esa es la triada. Todo se centra en trastornos en la marcha. Una marcha magnética y los giros en compás. Acuérdense esa foto. Haga de cuenta que los zapatos son de metal y abajo hay unos imanes que no le dejan levantar los pies del piso. Y es un diagnóstico muy fácil de hacer, pero es triste que hay gente que no conoce la enfermedad y cuando ustedes después de estas charlas van a conocer la enfermedad y el día que les llegue al consultorio un paciente o vean un paciente que nadie sabe qué tiene y sospechan la hidrocefalia con presión normal, lo tratan y se mejora, ese día se van a dar cuenta que finalmente uno estudió medicina fue para ayudar a la gente y se van a sentir muy contentos. Y los problemas cognitivos, hay una disfunción, sobre todo la memoria corta, es una información, un proceso como lento, parece que estuviera ahí, pero no estuviera ahí. Y algo importante, el paciente con hidrocefalia, hay momentos en que está mejor que otros. Usted le pregunta a la familia, hay momentos en que camina mejor, hay momentos en que mentalmente está mejor. Dice, sí, por la mañana a veces o por la tarde. Eso lo hace pensar a usted que tiene una enfermedad que probablemente es reversible, porque un Alzheimer no puede estar mejor un ratico y luego otra vez empeora y tiene Alzheimer. Eso es muy de la hidrocefalia. Y la incontinencia urinaria, inicialmente el paciente, como tiene una marcha magnética lenta, no alcanza a llegar al baño. Entonces, se orina. Pero después ya es una incontinencia del lóbulo frontal. No le importa, no se da cuenta y se orina y no le importa con el tiempo. No les voy a hablar mucho de la radiología porque la doctora Xiona Bermúdez, que es una experta neuroradióloga, nos va a hablar una charla solo de esto, pero en la época que se describió el síndrome, pues se veía los ventrículos
grandes, no hay mucho más que decir, pero hoy en día hay una cantidad de índices que no se los voy a explicar ahora mucho porque la doctora Sonia es la persona que más sabe de esto y se los van a decir. Pero miren, ahí hay una resonancia magnética y miren ustedes la dilatación de los cuernos temporales. El tercer ventrículo es un tercer ventrículo como redondo. Hay migración transependimaria, más arriba la van a ver. Pero ahí es donde vamos a sacar el índice de Evans, que no se los voy a explicar porque estoy seguro que la doctora Sonia Bermúdez lo hará. También tenemos algo que fue escrito por los japoneses, que es muy interesante. Miren ustedes el DESH, que ustedes ven arriba. Aquí los surcos están aplanados completamente, pero ustedes ven aquí que se ve un espacio subaracnoideo grande, unos surcos grandes. Eso también es típico de resfriado con presión normal. Y el ángulo del cuerpo calloso se los va a explicar la doctora Sonia Bermúdez. Quiero ahora presentarles unos casos clínicos. Esta es una paciente de 76 años, una arquitecta, trabaja en un grupo responsable de organizar reuniones, 3 meses con trastornos en la marcha, inestabilidad, falta de fuerza en las extremidades, marcha claramente magnética, dificultades para pararse, caminar. Esa es otra cosa, les cuesta trabajo levantarse de una silla. Desde el punto de vista cognitivo, es lenta, necesita mucha ayuda de los familiares, no es una persona que ponga atención y tiene una clara incontinencia. Tiene un antecedente de un tumor del ángulo pontocerebeloso que fue tratado con radiocirugía, pero no creemos que tenga ninguna relación con la hidrocefalia. Mírenla ustedes. Miren la marcha. Miren que arrastra los pies. Miren cómo arrastra los pies. Marcha magnética. Miren, patognomónica de la enfermedad. Miren el giro en un solo pie. Fíjense que la señora da el giro solo en el pie derecho. Ya vieron esa parte. Esta era el estudio de la señora, donde ustedes ven el aumento del tamaño de los ventrículos. Y aquí paro a decir algo que lo motiva a uno mucho. Este es el doctor Salomón Hakim en el laboratorio de la casa y él siempre decía, si usted quiere que le vaya bien en la vida, siéntanse en luna de miel con lo que hace. Si uno está enamorado de lo que hace, va a salir adelante. Todo en la vida se debe hacer con amor. Como decía la canción, All You Need Is Love. Si uno en realidad está enamorado de su profesión, usted se levanta por la mañana, tengo que ir a operar un meningioma, así es que uno tiene que ver la vida. Y si todo lo hace así, hasta pelear con amor, le va a ir bien. ¿Qué hacemos nosotros? Rápidamente, el doctor Moisés Matar les va a explicar paso a paso de la clínica de hidrocefalia, pero nosotros cuando ya hacemos todo y ya se cumplen criterios para tratar al paciente, hacemos la punción lumbar con una aguja 18. Acuérdense esto, 18, ¿por qué? Porque dejaron una fístula de líquido después de sacar la aguja. ¿Cuánto líquido le saco? Esa es la pregunta que hace todo el mundo. No es cuánto líquido le sacamos. Tenemos que sacarle suficiente líquido para dejar la presión intracraniana en 0. Si tuviste que sacarle 25, 30, 35, 45 para que quede la presión en 0, esa es la cantidad de líquido que tiene que sacarle. Porque hacer una punción lumbar mal hecha, sin bajarle la presión, sin crear un gradiente, no hizo nada. Y lo grave es que el paciente puede que se quede sin el diagnóstico, pero con la conclusión de que le hicimos una punción lumbar y no le sirvió para nada. Si se la hizo mal, es muy grave porque quedamos con un diagnóstico que ha podido ser diferente si se le hubiera bajado la presión a 0. Este caso también se los quiero mostrar. Miren, nosotros entonces, antes de la punción lumbar, estando hospitalizado, ya ustedes vieron la marcha. Miren la marcha típica. Me demoro porque creo que la analicen muy bien. Al día siguiente de la punción lumbar, miren que la señora ya mejoró. Ese es el time up and go. Y tenemos también la de 10 metros. Eso todo lo cronometramos. Eso es una de las pruebas que hacemos antes de la punción y 24 horas después repetimos todo y ustedes ahí están viendo que ha mejorado. Ahí está antes de la punción, mire la marcha y mire después de la punción.
Vimos que mejoró. Después valoramos las pruebas de neuropsicología. Miren las pruebas de neuropsicología. Se le pide el favor que haga esto. Antes de la punción lumbar, miren 24 horas después. Hubo una mejoría. Clara mejoría. Y la incontinencia urinaria, hacemos hincapié si el paciente hubo mejoría o no. Hay unas escalas para medir esto. Eso es lo que les vamos a explicar ahora más adelante. Una vez se llega a la conclusión, este paciente lo podemos seguir ayudando, tiene una hidrocefalia con presión normal. Eso lo hacemos, el paciente sale a las 24 horas, entre 4 y 7 días estamos comunicándonos con el paciente y con la familia, sigue mejorando o no mejoró. Si sigue mejorando, hemos visto que entre el cuarto y séptimo día mejoran aún más. Se presenta en una junta, los neuropsicólogos les dan su opinión, el neurólogo está ahí para decirnos si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, queremos que este paciente se debe estudiar otra cosa y llegamos a la conclusión, hay que ponerle una válvula. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hacemos una derivación ventrículo-atrial. El doctor Diego Gómez, expertos ya en la técnica del Pillaway. El Pillaway fue una idea que surgió con el doctor Rigamonti en el Johns Hopkins y es un procedimiento sencillo. Ustedes lo aprenden a hacer y en 5 minutos tienen el catéter en el atrio derecho. Y eso acorta la cirugía mucho y es muchísimo más sencillo que ponerlo en el peritoneo. Muchísimo más sencillo. Una vez un inglés me preguntó en un congreso, un doctor mayor ya, que tenía mucha experiencia, ¿ustedes siguen poniendo las válvulas al corazón como se lo dijo su papá? Y dije, sí. Me dijo, no, nosotros la ponemos al peritoneo. Le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque somos perezosos. We are lazy, me dijo. Ponerla en el atrio antes era más complicado, dice que la vena pasa el catéter, a veces se va para arriba, se va para abajo, no se va, pero muchas veces sí se iba, pero hoy en día con la técnica de Pillaway, se va en 5 minutos, ustedes ya están en el atrio derecho. Quiero contarles que este libro, el libro de Schmiedecke Suite, la 7ª edición, que es un libro que todos tuvimos como neurocirujanos en entrenamiento, acaba de salir la 7ª edición, nos dieron la oportunidad de escribir el capítulo de derivaciones de líquido cefalorraquídeo. Entonces, nosotros somos los autores de ese capítulo en ese libro, con otros doctores muy importantes de hospitales como la Mayo Clinic y el Hopkins. Pero nosotros les explicamos en el libro cómo lo hacemos, inclusive hay un video, y ahorita el doctor Gómez les va a explicar paso a paso la técnica quirúrgica. ¿Para qué ha servido esta técnica? Hemos bajado los tiempos de cirugía en muchísimo. Ahorita estamos más o menos con los residentes, mientras 1 hora nos estamos gastando poniendo la válvula, probándola, y incluso a veces menos, pero más o menos 1 hora. ¿Qué significa 1 hora de cirugía? Menos tiempo, menos probabilidad de infección. ¿Por qué al atrio? Menos probabilidad de infección también, eso se los vamos a explicar. Pero esta técnica ahorra mucho y es muchísimo más fisiológica que la del peritoneo. El doctor Gómez les va a explicar. Ponemos la válvula. Nosotros, como hemos hecho una punción lumbar, sabemos qué presión tenía intracraniana. Le bajamos solamente 10 milímetros o 1 centímetro de agua. Si la presión estaba en 14 cuando hicimos la punción lumbar, se la dejamos en 13. ¿Para qué? Para evitar que haga colecciones subdurales. Si tenemos una válvula programable, se la pone usted en 10 milímetros menos. A los 8 días lo citamos y vemos que no tenga colecciones. Ahí empezamos a bajarle la presión. Nunca le bajamos la presión más de 2-3 centímetros de agua para que no haga colecciones subdurales. El paciente mejora en el posoperatorio de la válvula porque nosotros dejamos salir líquido mientras conectamos la válvula, dejamos salir líquido para que baje la presión. Hacemos como una especie de punción lumbar, lo que hacemos lo mismo con la punción lumbar, bajarle la presión de líquido. Pero así es la forma como lo hacemos, solo le bajamos 10 milímetros de agua. Y esto también es muy bonito. Miren ustedes, esto ya lo vieron. Antes se las voy a poner esta. Miren 3 meses después, cómo está la señora. Miren los 6 meses después, que sigue muy bien. Y al año. Es una señora absolutamente independiente, en perfectas condiciones. Miren los giros, ya los hace normal. La rescatamos del olvido, a estar con su familia nuevamente y ser una persona completamente normal. Este es un caso típico de hidrocefalia con presión normal. Aquí les quiero hablar de algo que estamos investigando. Ustedes ven esto, parece ser atrofia o hidrocefalia con presión normal. Yo
lo veo y muchas veces se lee como atrofia. Ustedes ven que hay pérdida de tejido, claramente. Uno ve esto aquí, a nivel de la ínsula, de la fisura de Silvio, entonces, hay pérdida de tejido. Miren esto. Pero nos dimos cuenta que cuando poníamos la válvula, miren lo que pasa. Es el mismo paciente. Este paciente tengo los videos, no hay tiempo para mostrarlos, tenía clara clínica hidrocefalia con presión normal y fue una mejoría absoluta. Miren ustedes cómo la atrofia, entre comillas, que tenía, mejoró. Entonces es una pseudoatrofia o una atrofia que regresa. No podemos hablar que atrofia regresa porque por patología la atrofia nunca regresa. Entonces estamos escribiendo un artículo midiendo esto y nos hemos dado cuenta que los pacientes pueden recuperar hasta un 8-9% de la masa muscular, de la masa cerebral, del cerebro, después de ponerle la válvula. Y esos son los pacientes que más mejoran después de la derivación. Tienen una mejoría absoluta. El paciente que tiene hidrocefalia, que tiene Alzheimer, no va a mejorar porque no tiene cerebro. ¿De dónde va a salir cerebro si ya se perdió de verdad? Y esta es otra foto que pongo con cariño. Es un profesor mío de medicina interna que me motivó muchísimo a ser un, diría yo, médico apasionado, porque nos motivó muchísimo. Duró muchos años en una silla de ruedas con diagnóstico de una demencia, de un Parkinson, y un día alguien le pidió un estudio y tenía hidrocefalia, lo derivamos y él es una persona hoy absolutamente perfecta. A través de los años, ahí vemos desde el 64 que se describe la hidrocefalia, luego en el 83 se crea el servicio de este hospital universitario, la Fundación Santa Fe, y a través de los años hemos seguido trabajando. Fuimos los organizadores del Congreso de Hidrocefalia en Cartagena en el 2016 y seguimos muy motivados y seguimos trabajando mucho. Hemos dado charlas en muchas partes del mundo. Todos nosotros, todo el equipo, siempre trabajamos en equipo. Uno solo no llega nunca a ninguna parte. Somos muy abiertos a que hacemos, el conocimiento se lo enseñamos a todos. En nuestro hospital tenemos afiches que le llaman mucho la atención a la gente porque dice, podría no ser Alzheimer. Y si usted lee eso, si tiene Alzheimer, se lo lee, y esos son pacientes que llegan al consultorio y hay algún porcentaje, como les digo, más o menos el 30 y pico por ciento, que les habían dicho que tenían una enfermedad demencial, no la tenían y los pudimos ayudar. Hacemos estrategias con los pacientes, hablamos del paciente expertos, compartimos, las familias nos dicen, mire, mi esposo yo lo llevaba a misa y el paciente tenía incontinencia, hoy en día es completamente normal, volvió a ser el abogado que era. Todo esto lo compartimos. Y hemos escrito varios artículos muy interesantes para mí porque decimos cosas que muchos no han dicho. Y estamos a la orden, si ustedes lo leen o venir acá a hacer rico y rotar con nosotros o compartir algún caso que tengan, bienvenidos, por favor, que eso es lo que queremos nosotros, ayudar a la gente. La mortalidad que hemos tenido es muy baja, las complicaciones son muy bajas, las infecciones son muy bajas. Y quiero terminar esta charla con ¿Por qué no suena? Bueno, no importa. No importa que no tenga sonido, pero al final hay música. Lo único que les digo. Pero miren la señora, miren la marcha. Miren la marcha. Esa es la última que les quiero poner. Ahí es como un resumen de todo. Mírenla unos meses después, ya en su casa, caminando. Luego haciendo mercado, solita. Pues debe estar con alguien que la está filmando. Pero miren que la señora es completamente independiente. Y mírenla bailando después. Miren la coordinación, los movimientos. Muchísimas gracias. Era lo que les quería mostrar en el día de hoy. Y si hay preguntas, estamos listos y prestos a contestarles todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias por su atención.